Arigasai. A ver, sujeta la escalera porque no me fío yo de esto. Es que estoy colocando estas cenefas de banderitas de diferentes países de Asia porque en la Izakaya también vamos a celebrar el mes de la herencia cultural asiático-americana. Vale, esto ya está. Uf. Creo que ha quedado bastante bien, ¿no? Venga, pasa, que además el menú va a ser de lo más variado. Pero antes, que suene la música. ¡Arigato! ¡Hey! ¡Arigato! ¡Arigato gozaimasu! ¡Arigato! ¡Hey! ¡Arigato! ¡Arigato gozaimasu! ¡Hey! 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 ¡Arigato! ¡Hey! ¡Arigato! ¡Arigato gozaimasu! ¡Hey! 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 ¡Domo! Hola gente, aquí Kitsune de Historias de una Izakaya. Comienza el mes de mayo y en Estados Unidos es un momento muy especial porque se reconoce la influencia y las contribuciones que han hecho en su historia los asiático-americanos y los habitantes de las islas del Pacífico. Es el llamado AAPI, Asian American Pacific Islanders, o AANHPI, Asian American Native Hawaiian Pacific Islanders Heritage Month. Asiático-americanos, nativos hawaianos, habitantes de las islas del Pacífico, y lo otro es Mes de la Herencia Cultural. Un tema del que ya os hablé un poquito en la primera temporada en aquel programa que hice sobre inmigración china y la isla de Angel Island. Pero hoy vengo a hablaros de cómo se creó este evento cultural en los Estados Unidos porque la historia es bastante curiosa. Bueno, vengo a hablaros de eso y de toda una serie de conceptos que necesito explicaros antes de meterme durante este mes con otra serie de temas y de personajes. Vamos primero con cómo es que de repente, así de la nada, en Estados Unidos se decide que van a dedicarle un mes a esto de la herencia cultural asiática. Y es que necesitamos llegar a los años 70 del siglo pasado para que una funcionaria del Congreso llamada Jenny Yu tuviera la idea de dedicar una semana, poco más, a homenajear a los inmigrantes de origen asiático como su abuelo, que se llamaba M.Y. Lee, un agente que había contribuido a la construcción de la línea férrea transcontinental y que, a pesar de ello, habían fallecido víctimas del racismo. La idea de esta funcionaria, en parte, surgió por la frustración que sintió durante las celebraciones del bicentenario de la fundación de los Estados Unidos en 1976, en la que no se había incluido ni reconocido las aportaciones de los asiático-americanos ni de los habitantes de las islas del Pacífico. Con esto, ella llevó la propuesta al representante del Congreso por Nueva York, Frank Horton, y este, junto con el patrocinio del representante por California, Norman Yoshio Mineta, que este hombre es famosísimo aquí en California, os lo aseguro, presentaron un proyecto de ley en junio de 1977, la House Joint Resolution 540. Esta lo que proponía era dedicar los primeros 10 días de mayo a la herencia cultural de los asiático-americanos y habitantes de las islas del Pacífico. 10 días, tampoco era como para lanzar cohetes. Al mismo tiempo, el senador por Hawái, Daniel Inouye, junto con Spark Matsunaga, introdujeron una resolución conjunta parecida. Pero cuando ambas fueron rechazadas, pues Horton, al año siguiente, presentó la House Joint Resolution 1007, que de nuevo solicitaba al presidente la designación en 1979 de una semana, ya lo estaban reduciendo, durante los primeros días de mayo, que incluyera los días 7 y 10 y que se dedicara a la herencia cultural de los asiático-americanos y de los habitantes de las islas del Pacífico. Esta vez sí que sí, la Cámara y el Senado aprobaron la resolución y el presidente Jimmy Carter firmó la Ley Pública 95-419 el 5 de octubre de 1978.
A partir de ahí, del 1980 a 1990, cada uno de los presidentes aprobó la celebración anual de la Semana de la Herencia Asiática y en 1990 el Congreso amplió el periodo de celebración de una semana a un mes. Luego ya en 1992 se decide que definitivamente mayo será el mes dedicado precisamente a esta herencia asiática y fue aprobado por la administración de George W. Bush con la Ley Pública 102-450. Algo bueno tenía que hacer este hombre, digo yo. Lo que pasa es que esa normativa podía estar sujeta a cambios. Entonces, en el 2009, el presidente Barack Obama firmó la Orden Presidencial 8369, en la que reconoció el mes de mayo como el mes de la herencia asiático-americana y de los habitantes de las islas del Pacífico. No es que quede grabado en piedra, pero digamos que ya es oficial del todo. Pero me supongo que a estas alturas estaréis preguntándoos, oye, ¿por qué todo el rato esta obsesión con mayo? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurrió en ese mes? ¿Por qué tiene tantísima relación con los asiático-americanos? Muy sencillo. La obligatoriedad de que se celebre en este mes y no en otro momento del año se debe a dos fechas muy importantes, que por cierto las he mencionado hace un ratito. La primera es el 7 de mayo de 1843, con la llegada del primer inmigrante japonés que se llamaba Nakahama Manjiro. Y la segunda, el 10 de mayo de 1869, que se llama oficialmente el Golden Spike Day, el día del clavo dorado, que es la pieza que se clavó para concluir la primera línea férrea transcontinental en Estados Unidos. Esto creo que lo habéis visto en 1.000.000 de pelis de estas del oeste entre comillas. Lo que pasa que, como creo que dije en alguna otra ocasión, en esas escenas veréis a John Wayne así en primer plano y a lo mejor tal vez te pasa un chino por detrás, así en diagonal, pero toda la historia se centra en lo machorrones y lo estupendos y lo innovadores que son los hombres blancos en la línea férrea. Pero la historia y no el cine nos demuestran que en dicha construcción participaron una gran cantidad de mano de obra china en unas condiciones totalmente injustas. Cobraban muchísimo menos que cualquier trabajador blanco y tenían que pagarse su propia comida. No me he acordado de mirarlo, pero me parece que hay una película de Jackie Chan que va de este rollo, lo que pasa que claro, Kung Fu y esas cosas. En mi opinión, la mejor representación de este momento histórico en Estados Unidos es la serie de la HBO Deadwood. Lo que pasa que lamentablemente la cancelaron, no sé si fueron 2 temporadas, 3. Si la encontráis, merece muchísimo la pena y sí, hay chinos y hablan un poquito también de la conexión con San Francisco. No es el centro de las historias, pero hay una participación bastante importante. Pero bueno, que las contribuciones de los asiático-americanos no se limitaron a esto de ser una mano de obra barata. También participaron en el mundo cultural y de forma muy importante en los inicios del cine en Hollywood. Es por ello que durante este mes en la Izakaya vamos a hablar de 3 actores fundamentales dentro de la historia cinematográfica, pero que lamentablemente suelen pasar bastante desapercibidos bajo la sombra gigantesca de sus coetáneos blancos. Sin embargo, he pensado que debía de hacer este capítulo introductorio antes de analizar cada una de sus interesantísimas vidas, porque hay que tener muy en cuenta la relación y sobre todo la conceptualización que de lo asiático tiene el mundo occidental y que, aunque no lo parezca, todavía influye sobre las dinámicas de los personajes asiáticos que vemos en la gran o en la pequeña pantalla, sobre todo cuando se trata de producciones occidentales. Así que permitidme que os hable del origen de los estereotipos y de ciertos conceptos sobre la masculinidad del hombre asiático. Para ello, vámonos a los primeros contactos que se tiene con Asia por parte del mundo occidental.
Porque esto de la locura de las cosas asiáticas no es algo que haya aparecido hace 2 días. Mucha gente de la izakaya sabe todo el rollo de las relaciones comerciales a través de la ruta de la seda, la introducción de la porcelana en el siglo XVI, los relatos de Marco Polo, por favor, quien no los conoce, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que todo eso va más a lo práctico, al dinerito. Y aquí vamos a tener que irnos a otro tema que va más por el gusto estético, por el interés hacia los objetos procedentes de Asia, que en su gran mayoría fue impulsado por mujeres. Efectivamente, sí, nuestras tatarabuelas ya estaban por la labor de tener sus salones a la oriental para estar a la última y para recibir a las amigas. Este nuevo concepto, esta nueva moda, se llamó chinoiserie, que yo creo que ya he perdido la cuenta de la cantidad de veces que he mencionado ese término por aquí. Que además no es que sea muy fan, pero bueno. El palabra viene del francés chinois. Perdón, mi francés también es horroroso. Cuya traducción sería algo así como chinesco, a la manera china. Y engloba toda una serie de elementos asiáticos utilizados en diferentes manifestaciones artísticas desde finales del siglo XVII y principalmente durante el siglo XVIII. Esto fue en gran parte debido al auge del comercio con los diferentes países de Asia, principalmente China, de ahí lo de chinois, que favoreció la entrada en Europa de telas, objetos, nuevas especias y el té. Sería muy largo de explicar toda la red comercial que se montó, principalmente con el predominio colonial tanto de Francia, Inglaterra y la famosísima Compañía de las Indias Orientales holandesa. Lo que pasa es que aquí, claro, se junta el hambre con las ganas de comer. ¿Qué quiero decir con esto? Se junta todo ese interés comercial con las necesidades estéticas y de la moda de lo que se está llevando y es tendencia en Europa. El problema es que esa tendencia orientalista no se corresponde con lo que se podría denominar una obra de arte chino de las de verdad. Que al principio, vale, sí, fueron objetos 100% originales, pero a medida que se incrementó la demanda, los propios del país se dedicaron a producir cosas al gusto occidental, todo esto entre comillas. Es la invención del Made in China, pero en el siglo XVIII. Eran objetos de muchísima menor calidad, porque claro, los producían súper rápido para venderlos cuanto antes, con unas decoraciones totalmente fantasiosas, pero que pasaban y daban el pego de ser asiáticas y que les vendían a los pardillos occidentales por el doble de lo que les costaba hacerlas. Si es que está todo inventado. Y para colmo, ya muchísimo después, no hizo falta que los chinos se lo inventaran porque surgieron talleres europeos dedicados a crear chinoiseries con diseños que, sinceramente, aquello tenían de asiático el nombre y poco más. Un consejillo, la gente que vivís en Madrid, pasaos por el Museo del Romanticismo porque allí encontraréis alguna pieza que otra que son chinoiseries. Y aparte que el museo es monísimo y muy recomendable. Pero volviendo a nuestro siglo XVIII y las locas por el arte oriental, el rococó es el estilo decorativo que directamente vampirizó por completo lo oriental. Llenó los salones de objetos de muy diversas formas y tamaños. Y si querías estar a la moda, tenías que contar con un salón chino en tu mansión, normalmente destinado a reuniones sociales de las damas de la casa. Y cuanto más chino, mejor. Claro que, insisto, chino de lo que se inventó uno por ahí. Lo que pasa que, claro, como os he dicho antes, es que podía, entre todo ese batiburrillo de cosas, haber una que sí que lo era.
o que le decían chino y era japonés, o que le decían chino y era coreano, o que le decían chino y era tailandés, o vete tú a saber de dónde. El mantón de la chinana de la zarzuela en realidad es de Filipinas. En fin, que me voy del tema. Volviendo. Obviamente, a medida que se fueron complicando las importaciones por levantamientos, enfrentamientos bélicos en los países de origen, sumado al pedazo de bajón tremendo de la calidad de los objetos, que ya es que llegó un punto en que es que se notaba, la moda fue decayendo. Y cuando ya pensábamos que la cosa estaba muerta y que todo iba a volver a las tendencias occidentales, surge el japonismo. Mira, de este he hablado menos. Este no lo menciono nunca, creo. De nuevo, palabra francés. Japonism. Perdón, francés. Es que es el horror. Se me da fatal. ¿Qué significa a la japonesa? Todo esto a cuenta de la apertura de fronteras de Japón a partir de 1858. Los barcos negros del Comodoro Perry, aquello, el Shogun, Tokugawa, lo otro. Larguísimo de explicar. Que sepáis que Japón estaba cerrado a los extranjeros, llega el Comodoro Perry con los barcos desde Estados Unidos y los fuerza a dejarle desembarcar e iniciar relaciones internacionales. No necesitáis más. Un suceso que aún encima favoreció la creación y llegada del gobierno Meiji, que de ese sí que os hemos comentado algunas cosas en la primera temporada. De un Japón feudal, cerrado a cualquier tipo de influencia extranjera, llega el emperador Meiji, Mutsuhito, y decide que hay que modernizar el país y incluye toda una serie de reformas y de ruptura con todo lo que era el sistema feudalista de los shogun. A todo esto, a nivel cultural, no perdió tampoco el tiempo porque inició una política de autopromoción que lo que buscaba veladamente, o no tan veladamente, era ampliar el círculo de influencia política internacional y también favorecer sus futuros planes, aunque esto no lo decía, de expansión / colonización. Que ese numerito no se montó de un día para otro. Hubo toda una serie de movimientos ahí estratégicos muy de fondo y muy calculados, me atrevería a decir. Bien, el primer contacto oficial con Europa se dio durante la Exposición Universal de París de 1867. El gobierno era todavía Tokugawa, aviso, y construyó una casa de té con varios espacios en los que se llevaban a cabo la ceremonia del té, actuaciones de geisha, de las de verdad, fueron desde Japón hasta allí, y una tienda donde se podían adquirir diferentes objetos. El pabellón causó sensación. Y Japón, que vio que ahí había tema, que ahí había filón, repitió la experiencia en la de Viena de 1873, aunque esta vez ya tiró la casa por la ventana porque realizó una reproducción de una pagoda, un santuario sintoísta y una reproducción del gran Buda de Kamakura. Lo que pasa es que ese se les quemó antes de la inauguración. Drama. De Europa saltó a Estados Unidos con la Exposición de Filadelfia de 1876, donde el pabellón se construyó con mano de obra y materiales traídos desde Japón. No quiero saber el pastón que les debió costar eso, y más en aquella época. Pero la jugada, desde luego, les estaba saliendo muy bien, porque con cada una de estas exposiciones fue aumentando el interés por el coleccionismo de objetos japoneses por parte de los occidentales, que como pasó con China y las chinoiseries, a Japón le ocurrió un poco lo mismo. La cosa además comenzó con la venta indiscriminada de grabados, los famosísimos ukiyo-e, a los extranjeros que visitaban el país o que iban a estas exposiciones, porque para ellos esto era un arte menor totalmente prescindible y mira, si se lo podías vender al occidental por el doble de lo que te pagaría un japonés, pues mejor que mejor. Que para colmo, los ukiyo-e para los japoneses eran como un cartel de una obra de teatro, como un cartel de tu actor favorito, de tu geisha favorita.
Una cosa que pegabas en la pared y que, bueno, eso pues ya con el tiempo se pasaba, se destruía y no era algo a conservar ni a coleccionar. Al menos para los japoneses esto no... Pero para los occidentales aquello era, bueno, el colmo. Y esto dio pie a la comercialización de fotografías exóticas totalmente preparadas para impactar a las audiencias occidentales. Tenéis un clarísimo ejemplo en esas fotografías que encontraréis por la internet de Felice Beato. Cuidado cuando veáis esas imágenes porque este hombre preparaba la escena. Con esto lo que quiero decir es que vale que no era un Photoshop, porque el hombre no tenía de eso. Ni una inteligencia artificial, porque tampoco. Pero si hubiera tenido la oportunidad, yo os digo que este hubiera ido de cabeza. Porque lo que hacía era que montaba un fondo, lo que le diera por ahí, que tuviera así más a mano, y luego se iba a la calle a pagarle a cualquiera que pasara por allí o al que le diera por ahí que mira qué tipo más curioso. Le pagaba para que posara en esa fotografía haciendo un personaje. No, mire, es que yo soy vendedor de tofu. No, hoy vas a ser samurái. Y me lo vestía con una armadura prestadísima, por eso hay muchas veces que parece que les haya caído un quinto piso, es que no es suya. Pero esto, claro, se vendía como churros en Europa y en el mundo occidental. Imágenes que además influyeron en las creaciones de artistas europeos que quedaron fascinados por la estética japonesa, adaptada a la visión que los occidentales exigían y que no tenía nada que ver con lo verdaderamente japonés. Se daba un aire, tal vez así por alineación de los astros, de repente, pero no siempre. Aún encima la cosa no se quedó solamente en objetos y en pinturas. También saltó al teatro y a la ópera. Todas esas Madame Butterfly, Turandot. Y llega 1885 y la guinda del pastel. La ópera cómica londinense El Mikado, titulada luego El pueblo de Titipu por las protestas del gobierno japonés. Imaginaos el nivelazo. Porque su autor, W.S. Gilbert, con la excusa de la ambientación japonesa, hacía una crítica de los políticos y las instituciones británicas de la época. Y la inspiración le llegó porque había visitado un parque temático japonés, con figurantes japoneses menos mal, que se había montado en el distrito de Knightsbridge, en Londres. La obra es una ida de la olla enorme, que tenía de japonés lo que yo os diga, y que iba de toda una serie de estereotipos bastante racistas. Claro, como el trasfondo es esa crítica tan ácida a cosas de la sociedad británica de ese momento, es muy fácilmente adaptable. Y entonces, a lo largo del tiempo, esa obra ha ido evolucionando, ha ido cambiando y hay muchísimas adaptaciones que a veces están medianamente bien. Principalmente si el guionista ha sabido meter las pullitas que tienen que ver con el sitio en el que se está representando esa obra. Y si los escenógrafos saben jugar con los elementos orientales sin ir a apropiaciones, sin ir a manifestaciones bastante racistas, sin ir al microrracismo. En definitiva, sabiendo adaptar el meollo, pero sin pasarte. Afortunadamente, este interés por lo japonés no solo llevó a este tipo de mamarrachadas de señoritos ricos aburridos o compositores buscando adaptar el tema de moda. También hizo que, por ejemplo, un avispadísimo actor japonés llamado Kawakami Otojiro, acompañado por su esposa, la ex-geisha Sada Yako, montaran una troupe financiada por el empresario Kushibiki Yumindo, cuya intención era representar obras teatrales, de nuevo, japonesas, entre comillas, para las audiencias estadounidenses. Así que en abril de 1899 zarparon para San Francisco y de allí dieron el salto a Europa. Su repertorio, pues muy variado.
adaptaciones de kabuki con las típicas temáticas del samurái, la geisha, duelos a espada, un refrito bien machacadito, masticadito, para que los occidentales no tuvieran que esforzarse mucho. Resultado, exitazo total. En gran parte, y esto hay que reconocerlo, debido al talento y carisma de Sadayako, que explotó la imagen esta de la belleza exótica y de la geisha. Estáis viendo que todo el rato hay una temática en común permanente y una idea ahí de base que va circulando una y otra vez. Este tipo de campaña de imagen que llevó a cabo el gobierno Meiji tuvo como consecuencia que entre las naciones europeas se considerara a Japón como una nación más avanzada y cercana a los caucásicos que el resto de naciones de Asia. Y aquí voy a empezar a decir una serie de cosas que a lo mejor hieren la sensibilidad de cierta gente. La izakaya no comparte para nada según qué ideas que voy a ir exponiendo por aquí. Y es que hay que tener en cuenta el punto de partida de las demás naciones. Zonas que se habían convertido en meros peones de la política colonial de las naciones europeas. A ver, vamos enumerando. Por un lado, las guerras del opio en China. Indochina, francesa. Las Filipinas, españolas. Y luego estadounidenses. Corea, cerrado a cal y canto, que mira, estos sí que consiguieron lo que no consiguieron los japoneses. O sea, cuando los americanos se plantaron en las costas de Corea, estos sí que lograron mandarlos al guano y no pudieron entrar. Hecho que luego cobrarían con creces porque en vez de sufrir el colonialismo de las naciones occidentales, sufrieron el colonialismo japonés. Pero eso es otra guerra y otra cosa, que eso es para otro día. El concepto europeo que se tenía de los territorios económica o políticamente controlados era el de una nación con una población iletrada, poco civilizada, como resultado de unas costumbres morales que no estaban dentro de las normas del mundo judeocristiano y de la base cultural grecolatina. En resumen, esa idea europeocentrista de que lo nuestro es lo mejor y la base cultural de todo el resto no vale para nada. Porque si hubiera servido para algo, no estaríamos aquí nosotros controlando el cotarro. Pero claro, esto con Japón no pasó. Primero porque no hubo potencia colonial que lo ocupara y luego por la estrategia esta Meiji de ofrecer a los occidentales lo que pedían. Es decir, su cultura tradicional, pero desde una visión orientalista y exótica. Y es que aún encima hay que tener en cuenta que Japón no tenía ningún tipo de interés comercial para las otras naciones. No tiene materias primas, el terreno no da para cultivar ningún tipo de cosa que pudiera interesar a las naciones occidentales. Así que eso es un problemón gordo si quieres posicionarte dentro del ámbito internacional y hablar de igual a igual. Al no producir ningún objeto de primera necesidad, creó la necesidad él mismo. Y para ello convirtió a la nación al completo en un parque temático tanto para europeos como para estadounidenses. Y sus posibles clientes compraron la mercancía. Por ejemplo, las revistas estadounidenses, creo que fue la Harper's Bazaar, publicaban, creo que mensualmente, artículos de Ernest Fenollosa y Lafcadio Hearn, que creo que también se han mencionado ambos dos en la izakaya unas cuantísimas veces. Y bueno, Lafcadio Hearn yo creo que más o menos sabéis localizar quién es. Fenollosa a lo mejor no tanto, pero bueno. Ambos también con una idea de vender ese Japón tradicional, ese Japón misterioso, y que aún encima las grandes consumidoras de ese tipo de revistas eran las mujeres. Así que estamos creando ahí un pozo de interés por el arte, por la cultura, por la sociedad japonesa, en esas señoras estadounidenses de clase media, cuidado ahí.
Pero, lamentablemente, todo tiene un final y esta etapa de luna de miel entre Japón y Estados Unidos duró poco, porque a partir de 1880 habían llegado numerosos inmigrantes japoneses a la costa oeste del país, principalmente hombres. Y bueno, hay que recordar también que ya había una importantísima comunidad china. Para colmo, estos japoneses venían en gran parte a sustituir a los chinos en según qué trabajos, porque ya os comenté toda la batería de leyes que sacaron en Estados Unidos para impedir que los chinos consiguieran la nacionalidad estadounidense, para impedir que los chinos pudieran desarrollarse económicamente y, en gran parte, impedir la entrada de chinos en el país. Si queréis saber más de esto, tenéis en la primera temporada el monográfico dedicado a Angel Island y los 2 monográficos que dediqué a los japoneses americanos durante la Segunda Guerra Mundial. La cuestión es que estos hombres japoneses que llegaron a Estados Unidos, algunos sí que se dedicaron a sustituir a los chinos en según qué trabajos, pero otros entraron al servicio de familias de clase media como criados o mayordomos. Esta tendencia a ocupar un tipo de trabajo que implicaba realizar tareas del hogar provocó que los hombres asiáticos, principalmente japoneses, que es el caso, fueran considerados en Estados Unidos como el tercer género. ¿A qué me refiero con esto? A una sexualidad alternativa imaginaria que era potencialmente subversiva y disruptiva frente a la ortodoxia heterosexual y monorracial del perfectísimo hombre blanco. Esos japoneses dentro del hogar americano podían provocar el deseo sexual entre razas, es decir, el mestizaje, horror, sexualización, homoeroticismo, horror, y una perturbación de los roles convencionales de género. Un hombre haciendo tareas de la casa, terror. Y todo esto nos lleva a una reflexión sobre masculinidades. Porque es en este momento donde se estructura toda la conceptualización de la masculinidad occidental. Es decir, el hombre hetero blanco frente a otras razas y otras perspectivas culturales. Porque es que el hombre blanco se ve amenazado por todo y por todos. ¿Os suena? Bueno, que en realidad es la mujer blanca, no ellos. Somos nosotras. Ellos no iban a reconocer jamás que la cosa trataba de ellos. Porque es que, claro, el hombre hetero blanco está para protegernos de esas amenazas, entre comillas todo, representadas, por ejemplo, y insisto, esto no es idea de la izakaya, en esa raza africana que exhibe una ultramasculinidad, y luego esa raza asiática con unos hombres emasculados, carentes de valores, que desconocen por completo la moral cristiana, y claro, eso hace que sus apetitos sexuales entren dentro de todo tipo de depravaciones. Porque, como todo el mundo sabe, carecen de la energía masculina del hombre blanco dominante y se comportan como los eunucos que su propia cultura fomenta. Porque si los tienen será por algo, ¿no? Atención, porque no ocurre lo mismo si es el hombre occidental el que seduce a la mujer asiática. Ahí da igual la moral, los gustos o no gustos. Es una fantasía de poder que tienen los tíos heteros blancos. Eso de seducir a la pobrecita asiática totalmente inculta, totalmente fascinada por esa masculinidad que no había visto nunca en ningún hombre. Señor. Y esto se prolongará a lo largo del tiempo y todavía nos salpica en nuestros días, a pesar de la globalización, a pesar de la Internet, aunque claro, cada vez de peor calidad, Google, te miro a ti. Porque es que en el cine y televisión occidentales, y creo que estaréis conmigo en esto, el personaje masculino asiático nunca podrá quedarse con la chica blanca. Si es el héroe, que no siempre, o tendrá una pareja correspondiente a su raza, ejemplo, Golpe en la pequeña China, o de una etnia que no sea caucásica. Ejemplo, Romeo debe morir de Jet Li.
Hay un caso muy interesante que es el del actor Stephen Yeun, que hace de Glenn Rhee en Walking Dead. Pero echad un vistazo a cómo acaba ese personaje. Y luego, como este tema lo tratamos en un Spaces del Espájaro hace un par de años, uno de nuestros oyentes, saludillo aquí para Martina Abad Prieto, besazo, nos indicó la película Last Christmas con Emilia Clarke y Henry Golding, que es un actor británico-malayo que conoceréis por la peli esta de Crazy Rich Asians. Pero echadle un vistazo también a quién es él y qué es ese personaje en esa película. Porque hasta Martín tuvo que reconocer que no podía considerarse un ejemplo de asiático con chica blanca. Si la habéis visto, sabréis a qué me refiero. Porque es que en el fondo, los personajes asiáticos o protagonizan sus propias producciones, ejemplo, Beef, o son relegados a personajes secundarios o a una casilla que completar para que se considere que la historia ha sido, lo que se dice ahora, inclusiva. Sí que es cierto que hay casos un poco más raros en los que al personaje asiático se le exime de tener cualquier tipo de interés amoroso o relación sentimental. Ejemplo, Star Trek, la serie clásica, todos los protagonistas menos Sulu y Uhura tenían algún episodio con trama romántica de fondo. Bueno, y ya Kirk ni os cuento, ese se llevaba la palma. Hasta Spock tuvo su momento. Pero la señora y el asiático, por favor, ni tocarlos. Esto ha llevado a que los propios asiáticos tengan una reacción adversa a representar parejas interraciales. En Beef, de la que hablé un poquito en el monográfico sobre Koreatown, hay una crítica brutal a este tipo de relación. Incluso acusando a uno de los personajes de que una posible implicación con una mujer blanca le está convirtiendo en estúpido por osmosis. O bueno, la relación totalmente platónica de otro de los personajes con una chica blanca, donde no hay consumación de ningún tipo. Y luego ya nos podemos ir al otro extremo, que es el ejemplo de algunos C-dramas ambientados durante la Segunda Guerra Mundial, donde el protagonista chino compra y copia el modelo de ultramasculinidad occidental para subyugar a la pobrecita blanca al más puro estilo de anuncio de colonia rancia. Estaba yo inmersa en el caos de un mundo en guerra cuando... bla, 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 bla. Pero es que en gran parte de Asia se ha comprado la mercancía de la ultramasculinidad como respuesta a siglos de menosprecio. Que no es que ellos no tuvieran de eso por sí mismos. Sin embargo, a la hora de plantear una historia interracial, el modelo es el de la fantasía de dominación del otro a través de la mujer blanca anonadada ante el hombre chino. Porque reasons y porque propaganda política. ¿Que el hombre blanco lo ha hecho antes? Sí. Pero estaría fenomenal que esta dinámica cambiara algún día. Tanto por los unos como por los otros. Más que nada porque nos pilla a nosotras en medio. ¿Qué tenemos que ver en esto? Y quiero que conservéis estas ideas para cuando escuchéis el resto de programas del mes de mayo, porque en ellos conoceréis a 3 actores asiático-americanos muy interesantes. El primero de ellos muy relacionado con este tipo de ideas de la masculinidad asiática y de la relación con las mujeres occidentales. Pero no quiero hacerme auto-spoilers. Os aseguro que os van a sorprender. Pero si queréis sorprenderos con más cosas, os recomiendo que le deis al botón de seguir, de suscribirse, porque tenemos un montón de programas con temáticas muy diversas e interesantísimas que merece la pena que escuchéis. Claro que para eso también tenéis nuestra página web, historiasdeunaizakaya.com, y allí encontraréis todo bien ordenadito, con enlaces a todos los servicios de podcast, a nuestras redes sociales y a YouTube.
Y por supuesto, no me olvido del sector que no quiere meterse en cosas muy tecnológicas y para ello tenéis nuestro correo electrónico historiasdeunaizacaya@gmail.com. Y sin mucho más que añadir, cuidaos mucho, gente. Yane. Arigato. Hey. Arigato. Arigato gozaimasu. Arigato. Hey. Arigato.